Penguin Random House Audio presenta Stranger Things, Mentes Peligrosas, de Gwenda Bond, narrado por Cristina Hernández. Dedicado a todas las madres feroces e inspiradoras, en particular a la mía. Prólogo. Julio de 1969. Laboratorio Nacional de Hawkins, Indiana. El hombre, que conducía un inmaculado automóvil negro por una carretera llana del estado de Indiana, redujo la velocidad al aproximarse a la puerta de una valla metálica con un letrero que rezaba: Zona restringida. El guardia, apostado allí, miró un instante a través de la ventanilla. Comprobó la matrícula del coche y le indicó por gestos que siguiera adelante. Era evidente que en el laboratorio esperaban su llegada. Quizá incluso hubieran seguido las instrucciones y las especificaciones que les habían enviado antes de partir sobre cómo debían preparar sus nuevos dominios. Cuando llegó a la siguiente garita de guardia, bajó la ventanilla para entregar su identificación al soldado que realizaba las funciones de oficial de seguridad. Este examinó la autorización mientras evitaba mirar al hombre a los ojos. La gente acostumbraba a hacerlo. Él, en cambio, dedicaba toda su atención a las personas que acababa de conocer, por lo menos al principio. Era una evaluación rauda como el rayo, en la que los catalogaba por completo: sexo, altura, peso, etnia. Y a partir de esos datos, estimaba su inteligencia y, lo más importante de todo, su potencial. Casi todo el mundo resultaba menos interesante después de esa evaluación. Pero él nunca se rendía. Observar y valorar era una segunda naturaleza, un elemento crucial de su trabajo. Casi nunca encontraba a nadie con algo que le interesara, pero quienes lo tenían, en fin, por esas personas estaba allí. El soldado fue fácil de juzgar. Varón, 1,60 y poco, 80 kilos, blanco, inteligencia media, potencial, alcanzado en el asiento de una garita, comprobando identificaciones con una pistola en la cadera que, seguramente, jamás había disparado. «Bienvenido, señor Martin Brenner», dijo por fin el soldado, alternando una mirada de ojos entornados entre el hombre y la tarjeta de plástico. Era curioso que el carnet incluyera parte de la información que Brenner habría buscado si estuviera mirándose a sí mismo. Varón, 1,85 m, 88 kilos, blanco. Pero había otra parte que no figuraba en la tarjeta: coeficiente intelectual de genio, potencial ilimitado. «Nos avisaron de que vendría», añadió el soldado. «Es Dr. Brenner», lo corrigió él, pero en tono amable. Aquellos ojos que seguían sin centrarse del todo en Brenner se entornaron aún más, pero se desviaron un instante al asiento trasero, donde la sujetó 8, de 5 años, dormía acurrucada contra la puerta. Tenía las manos cerradas en puños bajo su pequeño mentón. Brenner había decidido encargarse en persona de transportarla a las nuevas instalaciones. «Sí, doctor Brenner», dijo el guardia. «¿Quién es la niña? ¿Su hija?» El escepticismo del hombre se hizo patente. La piel de 8 era de un intenso color marrón, en contraste con el tono pálido y lechoso de Brenner, quien podría haberle explicado al guardia que ese hecho no tenía la menor trascendencia. Pero no era asunto de aquel soldado que, además, tampoco se equivocaba. Brenner no era padre de nadie. Figura paterna, en cambio, sí. Pero hasta ahí llegaba. «Seguro que ya están esperándome dentro». Brenner volvió a estudiar al hombre. Un soldado que había vuelto a casa tras una guerra que ya habían ganado. Al contrario que Vietnam. Al contrario que la silenciosa escalada bélica con los soviéticos. Ya se había desatado una guerra por el futuro, pero ese hombre no lo sabía. Brenner mantuvo su tono amistoso. «Yo no haría ninguna pregunta cuando lleguen los otros sujetos. Confidencialidad». La mandíbula del guardia se tensó, pero no puso objeciones. Sus ojos se desviaron un instante hacia el inmenso complejo de varias plantas al que se dirigía Brenner. «Sí, están esperándolo dentro. Aparque donde quiera». Otra cosa que no hacía falta que dijera. Brenner pisó el
Sample complete. Ready to continue?